Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana. Recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, activar la campanita para que siempre recibas una notificación cada que subimos un video nuevo y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. En este video te contaremos algunas curiosidades de Scream, la saga. Scream es una de las sagas slasher más famosas de todos los tiempos, compuesta de 5 películas, contando la que se estrena en los cines este 2022. La primera de ellas, Scream, Grita antes de morir, fue lanzada en 1996 y dirigida por Wes Craven. En un inicio no tuvo un éxito inmediato, pero con el paso del tiempo, Scream se posicionó como la cuarta saga slasher más taquillera del mundo, recaudando un total de $604.4 millones a nivel mundial, solo siendo rebasada por El Juego del Miedo, Halloween y Viernes 13. Un punto muy importante a destacar es que a lo largo de los filmes ha mantenido vivo a sus protagonistas, dándole continuidad a sus historias. Si eres fan del terror sabrás bien que la mayoría de los personajes siempre mueren sin importar quiénes sean en este tipo de cintas. Si bien ya había cintas del calibre de Halloween o Pesadilla en la calle del infierno, Scream influyó a tal punto que se considera revivió el género slasher que en los 90s estaba un poco muerto. Wes Craven fue el encargado de dirigir todas las películas de Scream, con excepción de la quinta, pues lamentablemente falleció en el año 2015. Woodsboro, el lugar donde ataca Ghostface, supuestamente se encuentra en California. En la vida real no hay ningún lugar llamado así en esta área, aunque hay uno en Texas y otro en Maryland. Pero ambos son pueblitos muy pequeños que no rebasan los 1500 habitantes. Y aunque en estos sitios no se han reportado ataques hechos por una persona disfrazada de fantasma, la trama de Scream está basada en hechos reales. A principios de los 90s, una ola de crímenes azotó Gainesville, Florida. Danny Rolling, mejor conocido como el Destripador de Gainesville, fue el responsable de 8 muertes. Sus objetivos eran chicas universitarias de entre 17 y 18 años, de pelo oscuro y ojos marrón. Cuando fue capturado e interrogado, confesó que su único fin era volverse una superestrella como Ted Bundy. Rolling fue sentenciado a muerte en 1994 y falleció en 2006 con la inyección letal, no sin antes dar a Kevin Williamson inspiración para crear una de las sagas más importantes del cine. El escritor reveló que además del caso de Rolling, también obtuvo inspiración de muchas otras películas del género como Pesadilla en la calle del infierno, Halloween, Viernes 13, Cuando un extraño llama y Noche de graduación. Por eso es que se hacen muchas referencias a estas cintas dentro de Scream. Pero antes de llamarse Scream, el guion escrito por Kevin Williamson venía con el título Scary Movie. De acuerdo con el agente de Williamson, el guion era muy gore y tan explícito que pensaron tendrían dificultad para venderlo, aunque no pasaron muchos días después de que lo publicaran cuando productoras grandes como Paramount y Universal se interesaron en él. El comprador final fue Dimension Films. Sin embargo, los hermanos Weinstein, productores de la compañía, cambiaron mucho del guion original por su alto contenido sangriento, aunque se lograron salvar varias escenas fuertes que quedaron en la versión final gracias a que el director Wes Craven argumentó que un slasher debía tener escenas fuertes para entrar al ranking de los mejores. Los Weinstein fueron también quienes cambiaron el título de la película. Como ya se los mencioné, inicialmente se llamaba Scary Movie. De hecho, la rodaron bajo ese nombre, pero fue hasta postproducción cuando decidieron llamarla Scream, inspirándose en la canción de Michael Jackson que lleva el mismo nombre. Curiosamente, 4 años después de su estreno, en el año 2000, fue lanzada Scary Movie, una cinta que parodiaba distintas películas de terror, entre ellas Scream. Scream se caracterizó por ser el primer slasher en tener actores reconocidos. La primera en sumarse al proyecto fue Drew Barrymore, quien quiso entrar en cuanto leyó el guion. Así que luego de ver su interés, los productores le dieron el papel de Sidney Prescott sin pensarlo. Pero justo antes de que arrancara la producción, sus problemas de agenda le impidieron formar parte de la película como ella hubiera querido, y fue por eso que al final se quedó con el papel de Casey, la chica que es asesinada al principio del filme, lo que causó un tremendo impacto en su momento, pues mucha gente pensaba que al matar a una de sus estrellas al inicio era un riesgo calculado. Dado que se quedaron sin protagonista, Craven le pidió a Neve Campbell que audicionara para el papel de Sidney luego de ver su trabajo en la serie Party of Five, pues le convencía mucho su imagen dulce e inocente. Pero Campbell no estaba nada convencida con la idea, principalmente porque venía de hacer The Craft
otra cinta de terror, pero su compañero de aquella cinta, Skeet Ulrich, fue quien la convenció de hacerlo. Mientras que a Ulrich lo eligieron por su gran parecido con Johnny Depp cuando hizo Pesadilla en la calle del infierno. Para la reportera Gail Weathers se consideraron a muchas actrices y déjenme decirles que Courteney Cox nunca fue la favorita a pesar de que Friends estaba en pleno apogeo. De hecho, precisamente por esa razón es que no la querían, pues sentían que todo mundo la seguiría viendo como Monica Geller, la chica alegre y amable. Cuando la actriz se enteró de esto, presionó al estudio para que le dieran la oportunidad de obtener el papel de Ditch, ya que quería ir más allá de su faceta cómica. Y por último, David Arquette, al principio le ofrecieron el papel de Billy, pero lo rechazó y fue él mismo quien pidió el papel de Dewey. Debido a la trama, Scream se enfrentó con serios problemas con el lugar de rodaje y la clasificación. Para empezar, le fue muy difícil encontrar una escuela que abriera sus puertas a una producción tan gráfica como Scream. Su primera opción fue Santa Rosa High School en California, pero justo cuando iban a comenzar las grabaciones, los padres se opusieron y hasta los periódicos locales criticaron el proyecto, así que tuvieron que buscar otras opciones. Al final, no lograron grabar en una escuela como tal y terminaron rodando en un centro comunitario. Es por eso que en los créditos finales del filme, Wes Craven puso "No gracias a la Junta de Gobierno del Distrito Escolar de la ciudad de Santa Rosa". Pero los problemas no acabaron ahí. Una vez terminada la cinta, se toparon con otra dificultad que fue la clasificación. Inicialmente obtuvo un NC-17 por su violencia. En el cine, esto es considerado un suicidio en taquilla, así que para cambiarlo, la MPAA exigió que cortaran varias escenas como la inicial o la del portón. Pero Craven se opuso y en su lugar propuso oscurecer las escenas y acortar su duración. Después de una larga batalla con ellos, finalmente la película obtuvo la clasificación R, aunque eso les costara eliminar varias escenas, entre ellas la muerte de Kenny, el camarógrafo, ya que era demasiado explícita según ellos. Todos los asesinos de este género tienen algo que los caracteriza y por lo general son sus máscaras. Jason tiene una de hockey, Michael Myers una de un sujeto pálido y claro que la estrella de Scream no podía quedarse atrás. La producción tenía como tarea principal encontrar la máscara perfecta, pues dentro del guión solo fue descrito como el asesino enmascarado sin ningún otro tipo de detalle en específico. Craven empezó a buscar por su cuenta distintos modelos de máscaras hasta que dio con el de Ghostface, máscara que originalmente era propiedad de Funworld, una empresa de disfraces. Y aunque crearon distintos bocetos por su cuenta, ninguno los convencía tanto como el de Funworld, así que tuvieron que llegar a un acuerdo con ellos para poder utilizarla. El diseño de esta máscara hace referencia a varias cosas como el cuadro del grito del pintor Edvard Munch, también a la portada de Wall de Pink Floyd y hasta en las caricaturas de los fantasmas mostrados en Betty Boop. Otro detalle de su atuendo es que inicialmente se tenía pensado que Ghostface utilizaría una túnica blanca, pero la idea fue desechada inmediatamente por su gran parecido con el que llevaban los del Ku Klux Klan, la secta de supremacía blanca. ¿Les suena el nombre de Roger Jackson? Pues este señor fue el responsable de la tan característica voz de Ghostface. Curiosamente, ni Drew Barrymore ni Neve Campbell conocieron a este actor. En realidad, nadie del elenco lo conoció, pues el director lo evitó a toda costa para no matar la reacción genuina de los actores de no saber quién rayos era el asesino. De hecho, las llamadas que se hacían en las filmaciones eran 100% reales. Tan reales que una vez se metieron en serios problemas, ya que alguien olvidó desconectar el teléfono que utilizaba Drew Barrymore en el inicio y ella sin querer marcó al 911. La llamada fue tan inquietante que alertó a la policía, quienes en minutos ya estaban en el set asegurándose de que no había ningún loco suelto por ahí. Y aunque Roger hizo una tremenda actuación de voz, pues Craven quería estar seguro de su elección, así que contrató también a Tom King, quien había trabajado en Star Wars. Con él grabó un par de líneas, pero a Craven no lo convenció mucho y fue ahí cuando entendió que Roger era la opción ideal. Finalmente, tanto Roger como Tom fueron acreditados, pero solo en la primera película, aunque claramente Jackson fue el titular ya que le dio voz al asesino, mientras que de Tom solo utilizaron algunos efectos vocales como la respiración, entre otras cosas. La icónica escena de apertura no fue tan sencilla de grabar, al menos no para Drew Barrymore, quien no era capaz de llorar por más que lo intentara. Así que para lograrlo, el director tuvo que contarle horribles historias sobre crueldad animal. Sin duda, todos recordamos esta escena como una de las más icónicas de la saga y del cine en general,
Pero Kevin Williamson originalmente escribió precisamente esta escena como una obra de teatro de un solo acto. En una entrevista con Comic Book, el escritor reveló que además de haber escrito la historia del famoso slasher bastante rápido, él tenía pensado que esa primera escena fuera una obra de teatro que solo tratara de Casey siendo acosada y asesinada por el enmascarado. Al inicio de la película, Ghostface le hace una especie de trivia sobre películas de horror a Casey y en una parte le pregunta quién era el asesino en la primera cinta de Viernes 13, a lo que Casey responde que es Jason Voorhees. Lo que obviamente está mal, ya que en la primera entrega de Viernes 13, Jason apenas sale a cuadro. Ahí realmente la asesina era su madre. Así que creo que ya sé de dónde tomaron inspiración para elegir a la madre de Billy como la asesina de la segunda parte de Scream, pues su principal motivación, al igual que la de la madre de Jason, era vengar a su hijo también. La obsesión de Randy por las películas de terror lo ayudaron a dar con los asesinos mucho antes de que todo se descubriera. La primera vez acusó a Stu de ser el culpable cuando al principio todos hablaban de los asesinatos. Y la segunda vez es cuando está con Stu en el videoclub, ataca a voz y señala a Billy como el responsable. Así que para el final descubriríamos que Randy siempre tuvo la razón. ¿Ustedes ya lo habían notado? Pero Scream también toma inspiración de otras películas del mismo género y una de ellas es Halloween, tal vez por esas razones que le hacen varios guiños. En la escena de apertura, cuando el papá de Casey nota que algo anda mal en la casa, le pide a su esposa que se vaya con los Mackenzie. Este es exactamente el mismo diálogo que Laurie le dice a Lindsay y a Tommy en Halloween de 1978. En una escena vemos a Randy viendo precisamente esta película y emocionado le grita Jamie Lee Curtis atrás de ti, lo que resulta un poco irónico ya que mientras en Halloween el asesino está atrás de Jamie, en Scream estaba atrás de él. Y por último, el nombre de Billy Loomis también fue tomado de Halloween. En aquella película, el Dr. Loomis es el psiquiatra que persigue a Michael Myers a lo largo de la saga. En los primeros 30 minutos de la película tenemos un cameo de una leyenda del género, Linda Blair interpretando a una reportera. Para este punto, Linda ya había protagonizado El Exorcista, pero lo que definió su participación en Scream fue Extraño Verano, una película de 1978 en la que trabajó con Wes Craven. El uso del identificador de llamadas no era muy popular en la época de los 90s porque era algo bastante nuevo y además había que pagar por ello, no como ahora que ya va incluido. Pero fue después del estreno de Scream 1 que las ventas del identificador de llamadas aumentaron en los Estados Unidos por el miedo que les provocó la película. Cuando el director de la escuela, interpretado por Henry Winkler, está dentro de su oficina y abre el armario, podemos ver que de ahí cuelga su icónica chamarra de cuero que utilizó en la serie Happy Days, donde interpretaba a Fonzie. Además, cuando se mira al espejo y se peina, no podemos evitar pensar en aquel personaje y su peculiar forma de peinarse. Pero la muerte del director no estaba planeada en el guión original, sino que fue añadida por el productor Bob Weinstein, ya que al estar revisando el guión se dio cuenta que había 30 páginas sin una sola muerte, por lo que le pidió a Williamson que matara a alguien y fue que eligió al director de la escuela. Wes Craven, además de dirigir las 4 películas de Scream, tiene un cameo en todas ellas muy a lo Stan Lee en Marvel. En la primera entrega sale en la secuencia del inicio. Quizá no vemos su cara, pero es el que lleva el disfraz de Ghostface cuando ataca a Casey. De hecho, ese golpe con el teléfono, aunque fue accidental, fue súper real. Más adelante también lo vemos como el conserje de la escuela vistiendo un suéter rojo con líneas horizontales y un sombrero de color gris, como una clara referencia a Freddy Krueger, el protagonista de la saga Pesadilla en la calle del infierno, de la cual fue director. En Scream 2, se le puede ver de manera muy rápida vestido de doctor en los pasillos del hospital al que fue llevado Derek luego de ser atacado por Ghostface. En la tercera cinta, cuando Gail es sacada del set de filmación de Stab 3, se puede ver al director entre la multitud de turistas al final de la fila. Para la cuarta, fue uno de los médicos forenses que van a ver los cadáveres de Jenny y Marnie, y aunque en la cinta final esa escena fue eliminada, sí fue incluida en la versión del DVD. Creo que la muerte de Tatum siendo aplastada con la puerta del garage es inolvidable por lo traumática que fue, y fue tan icónica que hasta la recrearon en Scream 4. Pero grabar esta escena en la vida real fue todo un reto, pues era imposible hacer que Rose McGowan se quedara sostenida en la puerta, ya que se caía cada vez que intentaban grabar la escena. Así que la producción tuvo que clavar su blusa en la puerta para que aguantara al menos unos segundos más en lo que quedaba la toma.
En algunas películas suelen suceder accidentes por fallos de planeación, y en Scream pasó algo así justo en la escena donde Billy busca a Sidney y esta sale de la nada del armario y lo ataca con el pico de un paraguas. Cuando Skeet Ulrich tenía 10 años, se sometió a una cirugía a corazón abierto, así que para cuidarlo, la producción le puso un chaleco de protección, además de que el paraguas tenía punta retráctil. Pero con lo que nadie contó es que Neve Campbell tendría mala puntería y lo golpearía donde el chaleco no lo cubría, que era justo donde estaba su herida. Así que el momento donde Billy se tira al piso y se retuerce del dolor fue 100% real. Al final, la producción decidió ocupar esa toma para añadirle un poco más de realismo al filme. Dewey, el personaje interpretado por David Arquette, es de los pocos protagonistas dentro del género que se ha mantenido vivo en todas sus entregas. Pero originalmente Dewey no iba a pasar de la primera película. Su muerte llegaba con esa puñalada que recibía de Ghostface. Si observamos bien, cuando Gale cae encima de él, Dewey ya no está respirando. Pero el director decidió grabar otro final alternativo para el personaje, que es cuando está siendo llevado al hospital, y lo utilizaron porque durante la proyección de prueba, el público amó tanto el personaje de Arquette que decidieron dejarlo vivo para la secuela. Al inicio de cada película de Scream hay un asesinato. En la 2, la muerte del personaje de Jada Pinkett Smith en pleno cine fue bastante traumática. Pero morir así fue petición de la misma actriz, quien habló con el director y le pidió tener la muerte más horrible y dolorosa jamás vista en una película slasher. Esta escena en particular fue tomada de una película de este mismo género también de los años 80 llamada He Knows You're Alone, protagonizada por Tom Hanks. Una de las cosas por las que se volvió muy famosa Scream 2 fue por la filtración de su guión. Sin embargo, con el tiempo se descubrió que lo que se filtró en internet nunca fue el guión original. Y es que por órdenes del estudio, para poder mantener todo en secreto, Williamson escribió varios finales alternativos donde puso a distintos asesinos. Imagínense, en una de esas versiones, Dewey era el que estaba detrás de la máscara. Ni siquiera los actores sabían quién era el asesino real, pues a todos les mandaron uno de los 3 finales falsos que montaron. Y se vinieron enterando del desenlace hasta el final, casi cuando iban a grabar. La relación de Dewey y Gale avanzaba película con película hasta que lo suyo terminó el matrimonio. Pero esta relación no estaba nada alejada de la realidad. David Arquette y Courteney Cox se casaron en el 99, estuvieron juntos durante 14 años y tuvieron una hija. Ellos se conocieron en el set de Scream 1, salieron durante todo el rodaje de Scream 2 y se casaron meses antes de que finalizara toda la producción. De hecho, cancelaron parte de su luna de miel para poder grabar Scream 2. Y como para ese punto ya eran esposos, Cox decidió agregar el Arquette en su nombre y fue acreditada así en la segunda película. De hecho, en uno de los episodios de Friends, el Arquette fue añadido también en los nombres de todos los protagonistas en honor a los recién casados. Pero los problemas empezaron y para el 2010 la pareja ya se estaba separando. Aunque seguían siendo grandes amigos, para el rodaje de la cuarta película estrenada en el año 2011, Arquette y Cox ya estaban totalmente separados y aunque se mantuvieron muy profesionales y fueron muy respetuosos el uno con el otro durante el rodaje, hay quienes dicen que se sentía una ligera tensión en el set. Fue luego del estreno de Scream 4 que anunciaron oficialmente su divorcio. ¿Podrías imaginarte un slasher sin violencia y una sola gota de sangre? Pues aunque suena imposible, fue algo que casi pasó con la tercera película. Los productores y Dimension Films pensaron que no era buena idea lanzar Scream 3 porque la masacre de Columbine ocurrida en el 99 estaba muy reciente. Peor aún, que varios medios comenzaron a culpar a los videojuegos y al cine de terror como los responsables de los actos de Eric Harris y Dylan Klebold. Además de que para este punto, a Scream ya se le habían atribuido algunos actos violentos hechos por fans de las películas, pero de eso hablaremos más adelante. Regresando al tema de la tercera entrega, después de muchas ediciones en el guión, la producción decidió seguir adelante, aunque su mayor preocupación seguía siendo el exceso de violencia y la sangre. Tanto que en un punto llegaron a pensar en eliminarla totalmente del filme. Pero para Wes Craven, una película de Scream sin estos elementos no era una película de Scream, así que lo que hicieron fue centrarse mucho más en el humor y la comedia. Y si bien no se quitó del todo la sangre y la violencia, sí se redujo notablemente. Fue por esa misma razón que también cambiaron la locación de Woodsboro a Hollywood. Patrick Dempsey fue el último actor en ser contratado para Scream 3. De hecho, fue añadido un día antes de que comenzaran las grabaciones, por lo que solo tuvo una noche para aprenderse 3 escenas llenas de diálogo. ¡Qué locura!, ¿no?
Además, el destino de su personaje era tan incierto que hasta filmaron varios finales para él, y en algunas de esas versiones él moría, pero al final decidieron dejarlo con vida para darle un futuro junto a Sydney. Irónicamente, luego de esta película, nunca volvimos a saber de él. En el guion original de la tercera entrega se suponía que Stu estaría de vuelta. Matthew Lillard reveló que había sido contratado para repetir su papel en Scream 3, donde lo veríamos planeando ataques de Ghostface a estudiantes de la secundaria de Woodsboro desde la cárcel. Pero al final, con todo este rollo de evitar las escenas violentas y el cambio de locación, la participación de Lillard fue desechada. Aún así, Matthew logró regresar a la saga luego de la primera película, con un pequeño cameo en Scream 2, donde se le puede ver al fondo en la fiesta de fraternidad. A lo largo de la película, los actores que participan en Stab 3 se quejan continuamente de las reescrituras y los 3 guiones distintos. Estas quejas realmente pasaban dentro del cast real de Scream, quienes se quejaban mucho de los distintos guiones y los cambios de última hora. Así que esta situación fue un guiño a lo que pasaba en la realidad. Además, llegan a mencionar también el disgusto por la muerte de Randy, que hasta creen en la posibilidad de que el asesino de Cotton es un fan enojado porque mataron a su personaje favorito. Y aunque en la vida real este caso no escaló a ese nivel, es muy cierto que el fandom se molestó porque mataron a Randy en Scream 2. Dentro de la película existe un personaje que es productor de cine a quien muestran como un acosador, pues hay una escena muy particular donde John Milton habla sobre aprovecharse de actrices novatas y saber sacarles provecho. Esta escena era una especie de acusación hacia la conducta bien sabida de este tipo de personas dentro de la industria y que antes estaba muy normalizada. Un ejemplo de ello es cuando Carrie Fisher dice en tono de broma la que ganó el papel de Leia fue quien se acostó con George Lucas. Pero esta escena de Milton cobraría sentido años después cuando el productor de las películas de Ghostface, Harvey Weinstein, se vio involucrado en distintas acusaciones de acoso por parte de varias mujeres. Una de sus víctimas fue Rose McGowan, una de las protagonistas de Scream 1, quien lo acusó de abusar de ella en un cuarto de hotel. Fue gracias a este escándalo que surgió el movimiento Me Too, con el que miles de mujeres alzaron la voz. Para el 2017, el número de acusaciones en contra del productor sumaban más de 80. En 2020, se declaró culpable a Weinstein de al menos 13 cargos de B y agresión sexual. Actualmente está pagando una condena de 23 años en una cárcel a las afueras de Buffalo, Nueva York. Aunque sea difícil de creer, la escena donde el oficial Perkins, interpretado por Anthony Anderson, es apuñalado y logra caminar unos segundos después, está basada en una historia real que Wes Craven vio en un show de televisión sobre un hombre que fue apuñalado en la cabeza y, tal como lo hizo Perkins, logró caminar tambaleándose hasta que fue llevado al hospital. Como dato extra, Anderson se hizo famoso por participar en varias películas de Scary Movie, las cuales parodiaban mucho esta saga. Debido al ataque que sufrió en la primera película, Dewey comenzó a tener problemas para caminar y fue muy evidente en las películas posteriores. Sin embargo, su problema de cojera desapareció de la nada en esta cuarta entrega. Y aunque no se nos explica cómo ocurrió, el director contó que dentro del guión se explicaba que había logrado caminar bien gracias a la terapia. Nunca nos confirmaron si Kirby, el personaje de Hayden Panettiere, murió o no en aquella escena, pero el director contó que en el guion original contenía una parte donde mostraba que Kirby había logrado sobrevivir, aunque la escena terminó quedando fuera del metraje final, así que hay posibilidades de que esté viva. Originalmente, esta cuarta película iba a ser la primera de una nueva trilogía. De hecho, la quinta ya se estaba preparando con todo el elenco original, incluyendo a Hayden como Kirby. Desafortunadamente, Wes Craven perdió la vida en el 2015, mismo año donde la serie Scream, producida por MTV, marcaba el reinicio de la saga. Además, el pobre rendimiento que tuvo la cuarta entrega en los cines no ayudó mucho para que quisieran seguir adelante con esa idea. Cabe mencionar que en esa serie de MTV no participó nadie del elenco original de Scream más que Craven, quien trabajó como guionista. Y aunque Neve Campbell siempre se mostró reacia a seguir adelante con las películas de Scream sin Wes a la cabeza, con el pasar de los años, la noticia de que continuaría en la franquicia sin Wes fue tomando peso y finalmente, en el 2020, anunciaron una nueva entrega con Kevin Williamson como productor ejecutivo. Y aunque cuenta con nuevos protagonistas, también regresan Neve Campbell, David Arquette y Courteney Cox en sus mismos papeles. La saga de Scream trajo muchas innovaciones y cosas buenas al género slasher, pero lamentablemente también vinieron con ella unas cosas nada bonitas con las que se le relacionó a esta saga, a la cual se le acusó de inspirar horribles crímenes, ya que algunas personas trataron de imitar a Ghostface.
Algunos de los casos más sonados fueron: en 1998, Mario Padilla de 16 y su primo Samuel Ramírez apuñalaron a la madre de Mario 45 veces. Los chicos confesaron que se inspiraron en Scream 1 y Scream 2 para cometer tal acto. Otro caso ocurrió en 1999 cuando Ashley Murray, de 13 años, fue apuñalado varias veces por Daniel Hill, de 14, y Robert Fuller, de 15. Ellos fueron apodados los atacantes de Scream después de que se supiera que vieron Scream antes de cometer tal crimen. En 2001, Thierry Yaradin, de 24 años, disfrazado de Ghostface, asesinó a Alison Cambier, de solo 15 años, debido a que ella rechazó ser su novia. Yaradin también mencionó que lo que hizo fue planeado y totalmente inspirado en Scream. Cuéntenme en los comentarios cuál ha sido su película favorita hasta este momento. Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.